Bueno, uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros en este último tiempo hemos visto o hemos sido testigos, más que nada testigos de auditivo, ¿no? Pues de lo que nos transmiten los medios de comunicación, de los actos de corrupción que están rodeando a la nación, que a mí no me, que a nuestro país, que Chile, que no me extrañan, porque hay una cultura que se ha normalizado en nuestro país, como lo estábamos compartiendo con el hermano Luis, el pastor Luis, una cultura del robo que es algo normal. Aquí a nivel de nación es como normal el robo, el robar, el hurtar, el más que nada que se va el hurtar. Y la gente toma lo que no es de ellos, roban desde la persona más humilde hasta la persona más pudiente, a distintos niveles. Algunos roban muchas cantidades de millones de dinero, estafan, eluden impuestos, eh, por aquí y por acá, pero es una cultura que está metida en el alma. Yo contaba hace un tiempo atrás que cosas como estas tú tiendes a escuchar. De repente una hija en su casa le dice a su mamá, mamá, mira, tengo necesidad de una hoja para hacer un trabajo para el colegio, y la madre le contesta una cosa como esta, ya, mañana te traigo de mi trabajo. Y implícitamente está diciendo que va a tomar hojas que no le pertenecen, que son de su trabajo, que pertenecen a la institución donde trabaja, para traerlo. Eso se llama hurto. Pero la persona no lo ve así. Entonces, eso está metido ahí. Ahora, ¿cuál es la preocupación que uno tiene en esto? Es que hay muchos creyentes que también consideran parte normal de eso y participan en cosas que son indebidas. Y de hecho, para obtener dinero indebidos, obtener recursos indebidos, que a la larga traen como un efecto de maldición, que las personas no ven porque existen leyes naturales que uno las puede visualizar, como la ley de gravedad, que usted sabe que las cosas, por una acción de la gravedad, tienden a caer desde lo alto y a ser atraídas por la tierra. De hecho, si usted deja caer una piedra de un edificio, va a caer a tierra, no va a flotar, igual que si una persona se tira. Eso es de la gravedad, ¿verdad? Que no podemos evitar. Pero también existen leyes espirituales que la gente ignora y que son como consecuencia. Entonces, la temática, mis acciones con y sin Dios y sus consecuencias. O sea, ¿cómo organizo mis acciones? Con, con la consideración de Dios o sin considerar a Dios. ¿Y qué consecuencias traen? Y uno de los textos más emblemáticos de esto está en Gálatas 6:7, que Pablo, y lo tengo en tres versiones para que lo podamos sustanciar mejor. Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso se gana o cosechará. Dice Dios no puede ser burlado. Quiere decir que las leyes de Dios no pueden ser desestimadas. Aquí hay que tomar una acción que voy a replicar, porque de alguna manera en el colectivo cristiano y en el subconsciente de algunas personas está como que Dios castiga las malas obras, o que Dios está pendiente de introducir un castigo. Es cierto que algunas acciones, y que Dios ejerce justicia, pero generalmente lo que nos ocurre no es consecuencia de un castigo de Dios, sino que es consecuencia del cumplimiento de la ley espiritual. Muchas cosas nos ocurren porque existen leyes espirituales que traen como consecuencia. Entonces, cuando la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, quiere decir que Dios no va a saltar sus leyes para beneficiarnos a nosotros. Existen leyes espirituales. Y dice, bueno, ahora y mucha gente ignora esas leyes. Cree que puede andar por la vida haciendo lo que se le dé la gana y no va a tener ninguna consecuencia al alma. Por eso existe mucha gente con su alma achatada, con su alma caída, agobiado, porque su alma está seriamente afectada por la serie de cosas que se han ido acumulando. Por eso la Biblia dice que el alma que pecare morirá. Mucha gente interpreta eso como el alma que pecare morirá. Entiende como que el pecado va a traer como consecuencia un juicio final de muerte. No, 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 no. Esto es más de la hora, del momento. La consecuencia del pecado es muerte, el alma va muriendo, el alma se va achatando, va deprimiéndose, el alma se va, porque el pecado trae como consecuencia muerte. El mismo texto, ahora en la versión de castellano,
Dice, y no os engañéis, nadie desobedece a Dios impunemente. Lo que el hombre siembre, eso será también lo que coseche. O sea, no es que yo, mucha gente dice, no, no sabrá Dios qué es lo que hace, realmente le interesará, Dios estará preocupado de mi delito. Bueno, es muy interesante lo que dice la versión castellana. Dice, que no nos engañemos, nadie desobedece a Dios impunemente. O sea, la impunidad es una cosa que está presente ahora en la sociedad. La gente hace lo que quiere, los delincuentes hacen lo que quieren, las personas hacen lo que quieren, piensan que no van a tener consecuencias en lo que están haciendo, consecuencias físicas. La gente engaña, miente, roba, despoja, de todo, y piensan que va a quedar impune. De hecho, en la sociedad actual, la impunidad es una de las reglas que tiene muy mal a las personas. Pero Dios dice, aquí dice, que Dios no, dice nadie desobedece a Dios impunemente, con Dios no hay impunidad. ¿Por qué no hay impunidad? Porque sus leyes se cumplen y las leyes son automáticas. No se requiere un juicio para que las leyes de Dios se cumplan, sino que vienen como consecuencia natural. Nosotros para regirnos socialmente tenemos leyes que se hacen cumplir bajo una coerción, bajo la fuerza. Pero la ley física y las leyes espirituales no necesitan coerción y fuerza, se cumplen automáticamente. Ahora la versión de la Biblia latinoamericana 95 dice, no se engañen, nadie se burla de Dios. Al final cada uno cosechará lo que ha sembrado. Me encanta cuando dice al final. Porque hay gente que piensa que como que, no sé, pues tuvo algo, un robo, hizo algo indebido y está teniendo un recurso que lo obtuvo de una forma inapropiada y está gozando, no sé, pues, de vacaciones, de alguna cosa que le agrada o la compra de un producto y lo está pasando súper bien, producto de eso se siente muy feliz y piensa que nada va a pasar. Pero aquí dice al final. O sea, puede que ahora esté disfrutando del fruto de la cosa mala vida, pero eso no significa que al final te va a traer consecuencias. Al final dice cada uno considera lo que ha sembrado. El que siembra la carne, en la voluntad, en sus deseos propios, en la propia y en la propia, considerará de la carne corrupción y muerte. Y cuando estamos hablando de muerte, lo más terrible que le puede pasar a una persona es estar muerto en vida. Hay personas que están muertas en vida, su alma está completamente muerta. Y la esencia del hombre es su alma. Entonces vamos un poquito más abajo. Muchas personas, tanto creyentes como no creyentes, no miden las consecuencias de sus acciones. La ignorancia del mundo espiritual hace que las personas no se den cuenta de las acciones que en el mundo natural tienen un reflejo en lo espiritual, que a la larga, tarde o temprano, tendrá un retorno al mundo natural. O sea, tú crees que mentir y robar no tiene un reflejo en el mundo espiritual. El adulterio, la fornicación, el asesinato, todas esas cosas no tienen un reflejo en el mundo espiritual. Claro que tiene un reflejo en el mundo espiritual. La gente ignora que todas mis acciones en el mundo natural tendrán un reflejo en el mundo espiritual. Cuando Jesús le dice a Pedro, todo lo que tú atares en esta tierra será atado en el cielo, y todo lo que tú desatas en esta tierra, significa que las acciones espirituales que yo tengo en esta tierra tendrán una acción en el mundo espiritual. Porque, a ver, dice la verdad, me hace libre. O sea, yo conozco la verdad y mi mente se libera de una atadura mental. Pero las cadenas que Dios pone sobre las personas tienen que ser destruidas en el mundo espiritual. Las se rompen en el mundo espiritual. Y la acción de ordenar que la cadena se rompa ocurre en el mundo natural. Jesús ordenó a los espíritus soltar a algunas personas y eso ocurrió en el mundo espiritual. Muchas cosas que están en el mundo natural se reflejan en el mundo espiritual. Entonces muchas veces nosotros no entendemos que las acciones que se ejecutan en el mundo natural tienen un reflejo en el mundo espiritual y van a traer consecuencias. No debemos ignorar que nuestras acciones traen consecuencias. Entonces muchas personas, tanto creyentes como no creyentes, no miden las consecuencias de sus acciones. La ignorancia del mundo espiritual hace que las personas no se den cuenta que las acciones en el mundo natural tienen un reflejo en lo espiritual.
y que a la larga, tarde o temprano, tendrán un retorno al mundo actual. Las cosas que tú haces aquí van a tener un retorno. Ahora, el asunto es que muchas veces no nos damos cuenta de ese retorno. Vamos a ver un poquito más. El engaño más grande que enfrentan los que practican el fraude, la mentira, el robo, etcétera, o el hurto, es que en un principio las personas parecían gozar de los beneficios de estas acciones, y no entienden que Dios no puede ser burlado. Y en el transcurso del tiempo vendrá la retribución. Claro, hoy, no sé, pues, obtuve este dinero indebidamente, lo saqué en forma indebida, y ahora no estoy gozando del dinero, estoy viajando, estoy comiendo bien, estoy comprándome cosas que quiero tener, y todo, pero no se dan cuenta que a la larga tendrán una atribución. Ahora, no, yo no estoy pensando en el sentido judicial o en el sentido de la ley, porque también ahí hay una atribución. Una persona puede ir a la cárcel cuando tiene cosas indebidas. Hay unos que se salvan de la cárcel, pero todo tiene una retribución espiritual, todo. Por eso ahí dice, no, rey, que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Dios no lo puede engañar, porque la ley de Dios se va a cumplir sí o sí. Y cuando yo ignoro la ley de Dios y ando en la vida haciendo lo que se me da la gana, no entiendo que esto me va a traer consecuencias en el tiempo. Puede que sea inmediata la consecuencia, como puede que no. Y mucha gente como es que dice, no ha pasado nada. Y, pero muchas veces tú ves que la gente que obtiene las cosas indebidamente no prospera. Aún aquel que a base del robo se enriqueció y tarde o temprano empieza a cosechar, porque mucha gente que han robado, que han mentido, que han engañado, que han defraudado, tienen consecuencias, porque el ser humano no es eterno ni es finito. El ser humano no puede eludir la muerte ni puede eludir la enfermedad. Puede buscar formas que alivien su enfermedad, alivien cosas. Incluso mucha gente tiene una vida tan pobre espiritualmente, tan triste del alma, y ellos se dan cuenta que su vida es pobre. Pero cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, tenemos la promesa de vida en abundancia. Y la vida en abundancia está en el alma, como Dios llena nuestra alma. Porque la Biblia dice, el que viene a mí no tendrá sed jamás, dice Jesús. ¿Qué se te quiere beber agua? Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana y dice, del agua de que yo te daré no tendrás sed jamás. Uno es el alma es sedienta. El alma está hecha para tener comunión con Dios. El alma no sacia su sed nunca, sino a través de la comunión con Dios. Dios es el que sabe. Cuando Dios no está en la vida de la persona, es una persona sedienta eterna, porque fuimos hechos así. Nuestro cuerpo necesita el agua física, nuestra alma necesita el agua de Dios, la comunión con Dios. Entonces, el engaño más grande que enfrentan los que practican el fraude, la mentira, el hurto, el robo, es que en un principio las personas parecieran gozar del beneficio de estas acciones y no entienden que Dios no puede ser burlado. Y en el transcurso del tiempo vendrá la retribución. En el mundo espiritual existen leyes que muchas veces ignoramos y desconocemos y que se ejecutan sin darnos cuenta. Sí, porque las leyes espirituales de Dios se ejecutan sin darnos cuenta, como la ley física. Yo estaba hablando recién de la ley de la gravedad. Usted no puede, la ley de la gravedad, usted no puede decir, no, hay que hacer como un juicio, hay que hacer una interpretación a alguien para que la ley de gravedad se cumpla. No se cumple, es automática, está ahí. Tal vez las leyes sociales, las leyes que rigen la conducta del ser humano, sí pueden ser en un momento sometidas a juicio y tienen que ser, hacerse cumplir bajo aprehensión. Pero las leyes naturales no, como las leyes espirituales. En el mundo espiritual existen leyes que muchas veces ignoramos y desconocemos y que se van a ejecutar sin que nos demos cuenta, sí o sí. Y eso viene el problema. Porque muchas veces la gente dice, ¿y por qué me está pasando esto? Y trata de buscar explicaciones, y muchas veces yo sé que al hermano Luis también le ha pasado, como ha pasado a mí como ministro del Señor, que muchas veces la gente viene con problemas que nosotros no podemos resolver, porque son consecuencias de sus acciones. Nosotros tampoco podemos ir contra la ley de Dios, aunque nos destapemos orando, como dice, nos rajemos orando, o hagamos todo, nosotros no vamos a poder violar las leyes que son consecuencias de las personas. Lo único que le queda a la persona es tener un cambio de actitud, buscar a Dios para que su vida cambie.
no es a base de una meditación, no es a base de romper cadenas, no es a base de una sanidad, sino que es un cambio, un arrepentimiento genuino que lleva a la persona a un cambio de vida y a dejar de tener conductas y acciones que son contrarias a Dios. Porque muchas veces ahí no es algo que, que es una regla, pero muchas veces la enfermedad, la, la falta de prosperidad o la miseria o una serie de cosas más son consecuencias de mis acciones. No son algo que, que, que es un espíritu o algo que me está afectando, no. Muchas veces son consecuencias de las acciones. Esto no se trata de castigo divino, no es que Dios me está castigando y por eso, sino que de la ejecución de las leyes espirituales y que se pueden reflejar en la salud, en la economía, la depresión, eh, en muchas áreas de la vida de la persona, que empieza, se ve afectada y la persona dice, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué está pasando esto? Entonces empiezan a decir, ay, alguien me está haciendo un mal, o buscan la ayuda espiritual. No para cambiar, no para ir para adentro y una reconciliación con Dios, acudir a Dios. Muchas veces nosotros hemos mal acostumbrado a la gente, como ministro de Dios, a que oramos frente a su necesidad y no lo invitamos a Él, a buscar ellos mismos un encuentro con Dios a través de la oración y el diálogo propio con el Señor. Porque muchas cosas nosotros como ministros no las vamos a poder cambiar. Por eso nuestro principal papel como ministro de Dios es guiar a la gente a una relación real y profunda con Dios. A cambio, arrepentimiento, a transformar la vida. Hay personas que quieren los beneficios de Dios sin apartarse del pecado, sin dejar de tener costumbres y quieren seguir viviendo bien. Algunas veces Dios en su misericordia los escucha, pero retornan a las malas costumbres. Entonces, esto no se trata de castigo divino, no es que Dios lo esté castigando. Ah, ¿por qué Dios me está castigando? No me está castigando, lo que tú estás viviendo es la cosecha de lo que sembraste, y nada más, que es una ley natural de Dios, y que eso no va a cambiar. Entonces, la única cosa que puede cambiar mi condición de vida es que yo tenga un cambio de actitud, una actitud de arrepentimiento, y esto va apuntando a ser creyente, porque en esta sopa, en este mundo, los creyentes, que es lo que a mí no me importa, que a Mano Luis, al pastor Luis no importa, porque al no creyente no le podemos hablar de estas cosas porque está muerto y está ciego. Y él requiere, para que él tenga un cambio, él requiere primero conocer a Cristo, arrepentirse y, entregar, y abrir su corazón al Señor. Pero para el creyente que supuestamente ya hizo eso y que es un discípulo de Cristo, no puede creer que el hecho de ser creyente y el hecho de ser un discípulo de Cristo está exento al cumplimiento de la ley espiritual en su vida. No, las leyes espirituales se cumplen sí o sí. Si tú eres creyente o no eres creyente, si tú hurtas, tendrás consecuencias espirituales. Si tú defraudas, si tú asesinas, si cualquier cosa tendrá una consecuencia espiritual. Por eso Jesús cuando se levanta dice que vengan a mí todos los que están cargados, cansados, y yo os haré descansar. Y dice que Él trae vida y vida en abundancia. Porque la vida abundante está en el Señor. Entonces, es importante aclarar que no toda persona que vive una situación adversa es consecuencia de las malas acciones. Hay situaciones que se trata del trato de Dios en la vida del creyente. También, de repente hay gente que está pasando la mal o vive una situación difícil. No necesariamente es consecuencia de eso. También hay momentos en que Dios está tratando con la vida de las personas. Pero son momentos bien específicos que pasan, que uno los tiene previamente identificados porque tú notas que están moldeando tu vida. Pero aquel que vive en contradicción, el que vive renegando, el que vive buscando el por qué me está pasando esto y no ve mayormente, no está de Dios. Pero hay momentos en que ciertas condiciones adversas, como la enfermedad o alguna situación económica o alguna cosa de eso, te trae a ti un trato de Dios, que tú aprendes la dependencia de Dios y aprendes, y Dios empieza a moldear tu carácter. Y esos son momentos en que Dios está trabajando contigo. Por eso no toda situación adversa es consecuencia de mala acción. Hay que tener claro eso, porque dentro del mundo creyente, el mundo cristiano, cualquier persona que de alguna manera cometió un error, o cualquier persona que de alguna manera esté viviendo una situación adversa, pero es un castigo divino. Porque el mundo cristiano
o más bien algunos discípulos de Cristo, son muy cagüineros, hermano. No han crecido para entender, tampoco entienden la misericordia, que es lo que ahora me acordé del hermano Gigi Ávila, cuando cuenta el testimonio, que es grandioso. Yo no sé si habría tenido esa capacidad de perdonar y de evangelizar a la persona que mató a su hija, ir a verlo a la cárcel y todas esas cosas. Es algo tremendo lo que él hizo y de perdonar a ese hombre entrando en ayuno. No es fácil, no es difícil, pero no nosotros tenemos la condición de ser hijos de Dios y procuramos andar por los caminos del Señor. Esto está para que tú como hijo de Dios entiendas que no estás exento a las consecuencias espirituales de lo que tú hagas. No estás. Las cosas traen consecuencias espirituales. Nuestro país arrastra un pecado muy puro de esta nación y que se practica en forma transversal y que llega a ser algo cultural. Lamentablemente también afecta a los creyentes en Jesucristo, porque los creyentes en Jesucristo no entienden que la cultura no rige nuestros patrones. La cultura puede ser enriquecedora porque tampoco nosotros vamos a usar a la cultura, pero los elementos negativos de la cultura, los elementos pecaminosos de la cultura, nosotros no podemos practicarlos. El robo es algo que afecta. Por ejemplo, la gente que se convirtió en Corinto, en la Odisea, en cualquier otra iglesia, puede tener elementos culturales nefastos como la práctica del sacrificio a niños o de cosas como esas, o del pecado del pecado de la orgía, eh, digamos, hechas por sacerdotes. Todas esas cosas no son parte de lo que nosotros debemos practicar, pero hay cosas que son culturales, comidas, eh, forma de juego, forma de hacer las viviendas, una serie de cosas que son culturales y que nosotros no podemos decir que están mal, todo lo contrario, porque recuérdense ustedes que cuando el Apocalipsis habla sobre lo que va a pasar en los fines de tiempo, dice que vamos a compadecer de todo tribu, pueblo y nación. Una tribu, un pueblo y una nación se caracteriza por su cultura. Por lo tanto, las culturas no son malas, porque Dios las creó también. Son los pecados culturales que arrastran naciones los que están mal. Por ejemplo, hay cosas que, como dije yo, tal vez el sacrificio de niños, el hecho de practicar la maldad, o cosas, esas cosas no las podemos practicar, pero Dios quiere, y ante Dios va a haber gente de todo tribu, pueblo y nación. Por eso, muchos de los hermanos que han ido a hacer evangelismo o misiones han cometido errores graves, producto de no consultar a Dios, porque de repente quieren transculturar a la gente, o sea, hacer que la cultura que ellos transmiten, la visión personal que tienen del Evangelio o del servicio de Dios, la quieren transmitir a otras personas. Y llegan, por ejemplo, a tribus indígenas, donde tienen su modo de mirar las cosas y quieren transformarlo. No transmiten al Señor, sino que quieren una transformación cultural. Hermano, la cultura no se sujeta a Dios, es Dios que sujeta la cultura. Y Dios, y si hay algo que cambiar en un lugar, en una nación, en una tribu, lo va a cambiar Dios, no nuestra visión personal. De hecho, hay un ejemplo muy interesante de los errores culturales que se cometen. En un momento dado cita a Araya, que es una misionera muy conocida por nosotros, que está en el Amazonas haciendo una labor de traducción o una labor de poner la palabra de Dios a ciertas tribus que no tienen nada en este instante, que están tratando de llevar a la práctica el Evangelio de Mateo. Y es bien especial porque esas personas no tienen ni siquiera un alfabeto. Por lo tanto, la forma en que van a transmitir el Evangelio es totalmente oral, con grabaciones. Bueno, ella dice que cuando llegaron los misioneros allá, empezaron a edificar templos al estilo nuestro. Y usted sabe que en los templos existe, en la parte de adelante existe un proscenio, está el altar, ahí está la gente donde se va a ir para atrás, está la silla o las bancas puestas en una forma ordenada, donde nosotros vamos, las personas que están acá le ven la nuca al hermano porque vamos quedando uno tras otro. Pero las culturas de este tipo no están acostumbradas a no verse las caras.
Por lo tanto, la gente no entraba a los templos y prefería estar en un lugar en forma circular donde todos se veían. No entendían que en esa cultura no está el hecho de sentarnos como nosotros nos estamos, pero querían hacer, obligar a estas personas a asimilar esa forma. No. Y también la forma de vestir, algunas veces, no, es que se visten un poco de tal manera que son, se exponen mucho su cuerpo. Bueno, si algo hay que cambiarlo con ver a Dios, pero esa gente no tiene esa visión personal. Entonces, nosotros no estamos para transformar cultura, estamos para emitir el mensaje de Dios de salvación y el amor de Dios, y de declarar que Jesucristo es el Señor y que el propósito eterno de Dios es reunir todas las cosas en Cristo Jesús. No para cambiar, porque la Biblia dice que habrá frente a Dios, por complacer a toda gente del pueblo, de todo pueblo, de una nación. Y la nación, en cierto modo, lo hace la cultura, y Dios creó las culturas. Pero hay cosas que son pecados culturales que son contra Dios y que traen maldición. Y específicamente en nuestro país, Chile, hay un pecado que está dentro de muchos de los pecados que tenemos, pero hay uno que es el hurto, el robo. Yo diría más que nada el hurto, que se practica en todos los ámbitos de la sociedad chilena, ya sea por personas más pobres como las personas pudientes. Generalmente el robo es más con violencia, que esto es más hurto, la obtención de cosas sin, el, sin digamos, el visto bueno del dueño. Entonces es una cosa que está practicada. Y como dije, usted va a encontrarse con cosas como ya le dijo, gente que roba de lo pequeño. De repente vamos por la calle y eso es lo que estábamos ayer conversando con mi esposa, que vemos gente, de hecho estaba conduciendo, de repente se me atravesó una persona pensando que era una señora con un coche de bebé, y no, era un señor que llevaba un carrito de supermercado, que no sabemos que no lo compró. Y cuando yo voy, por ejemplo, a mi ciudad natal, que es Valparaíso, veo mucha gente con carritos de supermercado y en sus cosas. Incluso hay algunos que hasta dan servicio de transporte, dice, le ayudo, y usted se da cuenta que es sorprendente cómo, cómo esas personas eh, le ofrecen hasta llevarle a usted las cosas en esos carritos, de ayudarlo a que usted pueda usar esos carritos para llevar, no sé, pues, mientras usted está comprando. Es muy sorprendente eso, ¿verdad? Bueno, eso es la cuestión cultural que nos está dañando mucho y algo bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿O por qué estoy hablando de esto? Porque esencialmente muchos creyentes son afectados por estas cosas, lo consideran normal, entran en la sociedad y esto es reprobado por Dios. El hurto, el robo es reprobado por Dios. Entonces, nosotros estamos en una sociedad y ahora esto se ha visto agravado por la mentira, por el engaño, que también es parte del ser chileno, de acá, de la nación. Y que muchas veces, yo no sé cuántos de estas personas, de estas 25.000 personas que fueron sorprendidas con licencias médicas falsas, y que son creyentes de Cristo. Son personas que van a la iglesia y que no les dio nada de participar en la mentira y en el robo, que no se les da nada en hacer cosas. Entonces, es una manera preocupante porque esto afecta al creyente que de alguna manera va a recibir la retribución. Y después se andan preguntando y algunos le están reclamando a Dios de por qué están pasando lo que están pasando. Si están pasando lo que están pasando, porque participan en cosas que no son correctas. En nuestra cultura, acá en Chile, existe eso, pero nosotros no somos parte de la cultura. Somos hijos de Dios que viven bajo la norma de Dios y bajo el sentir de Dios, no bajo un ejemplo cultural. Vamos un poquito más adelante. Una nación o persona que socialmente, no judicialmente, normaliza el robo o el hurto, no prosperará. No estoy hablando porque estoy hablando socialmente, no porque judicialmente ya sería el colmo de que el robo se permita, que las leyes permitan que te roben, aunque muchas veces judicialmente tampoco la gente no tiene justicia. Muchas veces es robada, los ladrones son pillados, no devuelven lo que robaron y van a decir tampoco reciben una pena, que es algo muy triste eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí?
que, que de alguna manera estamos siendo afectados por todas esas cosas. Entonces, en una nación o persona que socialmente normaliza el robo o el hurto, no prosperará, aunque circunstancialmente goce de algún beneficio. Pero como dijo una persona que está asociada al mundo oscuro, el diablo da con una mano y quita con dos, porque todo aquello que tú no lo recibes de Dios, todo beneficio que tú no recibes de Dios, porque está mal habido, ¿de quién crees que viene? ¿Quién te lo está dando? El diablo, Satanás. Y Satanás te lo va a cobrar al doble. Y más encima estás exponiendo a las leyes espirituales. Entonces, la persona que cree que vamos a tener prosperidad con cosas vida, aunque circunstancialmente esté gozando de los beneficios, no sé, me estoy comprando algo, que yo estuve con un dinero maravilloso, estoy viajando, estoy disfrutando de un restaurante y todas esas cosas con dinero maravilloso. Ah, la persona dice, no, no pasa nada, lo estoy pasando bien. No es así. Porque tarde o temprano vas a tener la retribución, no necesariamente económica, sino que tal vez en el alma y en tu salud. Porque la Biblia dice que el alma que pecare morirá. Y lamentablemente algunos creyentes piensan que ese texto guarda relación con el juicio final. No, hermano. La Biblia dice que el pecado trae muerte, el alma ahora. Cada vez que tú participas de cosas contrarias a Dios, tu alma va muriendo, se va achatando. Y lo que te sostiene a ti es tu alma. Sigamos un poquito más adelante. Como una consecuencia de que Dios no puede ser burlado, ninguna cosa sostenida por vos traerá bendición, sino que a la larga se transformará en una maldición. El apóstol Juan dice que en todo seas prosperado así como prospera tu alma. El robo afecta a la prosperidad del alma, que es una consecuencia mucho más grave que las consecuencias materiales, porque tú puedes perderlo todo, quedar en la ruina, incluso ser afectado por la enfermedad y por la salud, pero lo que más afecta al hombre es su alma, porque un alma achatada, un alma agobiada, un alma sin esperanza, es lo más terrible que le puede pasar al hombre, porque no hay esperanza, porque al final y al fin y al cabo el alma es inmortal. Los bienes materiales se obtienen y se pierden. Tu cuerpo, según la Biblia dice, morirá y será polvo y volverá a la tierra, pero el alma es inmortal. Un alma herida, un alma achatada, un alma maltratada es eterna. Por eso tú tienes que cuidar el alma. Las consecuencias de mis acciones físicas, mis acciones sociales, mis acciones, traen consecuencias al alma. Entonces, y también se proyectan en cosas como la enfermedad, la depresión y otras cosas más. Vamos a ver ahora algo bien puntual, un ejemplo bien puntual que vamos a tomar, que vamos a ir cerrando el asunto de cómo se ve afectado. Dice, en 2 Samuel, algo que usted conoce muy bien, sobre respecto a la actitud del rey David con Betsabé. Dice, sucedió un día, estamos hablando de 2 Samuel 11, del 2 al 5, el 15 y el 18, 27. No vamos a leerlo todo, vamos a leer esos versículos puntuales. Sucedió un día que al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que estaba bañándose. Si la vio es porque estaba el terrado estaba más alto que la casa de la mujer, que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo, que no era israelita, pero que era un hombre muy comprometido con Israel. O sea, no era de nacimiento israelita, pero era de alma israelita. Y le tomó y vino a él. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. O sea, él hizo un acto indebido y no midió las consecuencias espirituales de lo que iba a ocurrir. Y consiguió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Y escribió la carta. Entonces, ¿qué es la consecuencia de esto? Él planeó un plan que usted conoce para sacarse el problema de encima.
porque el pecado trae más pecado. Cuando tú no te arrepientes, normalmente, generalmente yo he visto a muchos creyentes, y también puedo incluirme en eso, que muchas veces queremos salir de un problema pecaminoso invictos, sin pagar las consecuencias, sin ir a la presencia de Dios, sin confesar, sin pagar, no. Entonces queremos, y muchas veces eso lleva a que el pecado quiera ser encubierto y ¿qué es lo que trae como consecuencia? Que la cosa aumente. ¿Qué es lo que hizo David? Quiso dejar su pecado encubierto y quiso engañar al hombre haciéndolo pasar como que era el hijo de hombre. Entonces, como todo eso no le funcionó, llegó a la culminación de su pecado, a un crimen, a un asesinato. Y cómo se pone a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retirados de él, porque aunque pudiese ser recio en la batalla, Urías podía haber vivido con la compañía de sus compañeros combatiendo con él, pero él dio orden de que lo dejaran solo para que lo mataran. Es un plan muy... Ahora, ¿por qué David hace eso? Porque él es un hombre de batalla y sabe cómo se libra la batalla. De hecho, muchas veces él fue librado de morir porque cuando estuvo atacado por varios, llegaron los valientes a defenderlo. Y él sabía, él era un hombre muy docto, muy entendido en el campo de batalla. Sabía cómo un hombre iba a morir. Entonces él dio la orden, pongan a Urías donde está la batalla más complicada, lo más recio, pero no lo sostengan. Haz que se retiren los que están con él para que quede solo y lo maten. O sea, es un plan asqueroso, muy concebido, de una mente totalmente extraviada, sin Dios. Es el momento en que David abandona todo lo que es Dios. Y dice, en lo más recio de la batalla, y retirados para que sea herido y muera. Y pasado el luto, pues nos saltamos a otro, envió David y la trajo a su casa. Fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Y más esto que David había hecho fue desagradable a los ojos de Jehová. Y vamos a leer lo que viene a continuación. Según Samuel está la continuación. Porque pues, entonces viene el profeta Natán y lo confronta. Usted sabe que el cuentito que le cuenta y todo eso. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? O sea, lo que está diciendo es, tu acción fue contraria a los preceptos de Dios que tú conocías, que tú sabías. A Uría de Eteo hiriste a espada y tomaste a su mujer, a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Uría de Eteo para que fueses tu mujer. Esto no es una maldición, es un recordatorio que él mató a Urías con la espada de los hijos de Amón, con la espada y con la espada de sus enemigos. Y por lo tanto, como consecuencia espiritual, esa espada ya está presente siempre en su casa, cosa que así ocurrió. Recuérdense que tuvo problemas con un hijo que violó a su hermana, tuvo problemas con Absalón, y ahí estuvo siempre su reino en complicaciones posteriores. David es conocido como un hombre de una gran intimidad con Dios. Wow. Siempre se habla de David como un hombre que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. Bueno, si este hombre que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios, que tiene intimidad con Dios y que en un momento se apartó de esa intimidad, tuvo consecuencias producto de su pecado, porque son leyes espirituales que él no podía saltar ni violar, nosotros también vamos a tener las mismas consecuencias. Nosotros no estamos exentos. Ah, pero yo soy un hijo de Dios, David todavía no estaba, cuando David no estaba Cristo, es que las leyes espirituales, ni Dios ni Jesús las viola porque son las leyes que él estableció en la creación. De hecho, él dice, yo no he venido a abrogar la ley de Dios, ni nada, sino a cumplirlas. La Biblia testimonia acerca de él como un gran adorador. Sin embargo, no por esto Dios lo libró de las consecuencias de sus malas acciones y decisiones en tiempo en que cayó en tentación y decidió cometer adulterio y posteriormente asesinato, apartándose de la enseñanza de Dios. David no estuvo ausente. Lo que vino fue, la Biblia enseña que a pesar de tener ampliamente satisfechas sus necesidades afectivas y sexuales, David codició la mujer de su prójimo al punto de cometer adulterio con ella. Y al quedar esta embarazada, intenta ocultar su pecado
induciendo a Uría a violar los mandamientos de Dios. Al no tenerse en su maquinación, porque es una maquinación, acuérdense que Pablo dice que el diablo maquina y dice que no ignoramos sus maquinaciones. David entró en una, no pacto, pero en una alianza con el diablo, porque empezó a maquinar y en la maquinación venía el diablo. Dice, al no obtener éxito en su maquinación, decide maquinar el asesinato de un hombre justo. Esto trae como consecuencia el abuso sexual. Amón y Tamar, acuérdense que Amón violó a su hermana Tamar. El asesinato, Absalón y Amnón, y los pleitos pertinentes que entraron en su familia. Acuérdense que Amón, que era uno de los hijos de David, abusó de su hermana Tamar, y como consecuencia Absalón, en venganza, mató a Amón. Y después vino otras cosas más. O sea, vino una serie de consecuencias espirituales, producto de la acción de él. No es que Dios trajo maldición, sino que son consecuencias espirituales. Hay gente que quiere, pero esto es una maldición de Dios. No, porque la maldición de Dios tú no te la podías sacar de encima, pero las consecuencias de tus acciones sí, porque las acciones que tú haces te dan consecuencias. No le eches la culpa a Dios de tus actos, de tus acciones. No le echemos la culpa a Dios de nuestras acciones, de nuestros actos. Hay cosas que son consecuencias propias de nuestras acciones y no tienen nada que ver. Y la única manera que eso cambie es que nos arrepintamos y cambiamos nuestras acciones. Apartarse, aunque sea por un momento, del consejo del mandamiento divino, trae consecuencias que muchas veces no podemos dimensionar hasta el momento en que estamos cosechando lo que sembramos. Debemos entender que la palabra de Dios actúa como un manto protector de nuestra vida para librarnos de las malas consecuencias por las malas acciones y decisiones. Porque nosotros, cuando nos acogemos a la palabra de Dios y a los mandatos de Dios, estamos dando solo un manto protector porque no tenemos, ni siquiera visualizamos todo lo que son las leyes espirituales en el mundo espiritual. No las conocemos todas. Algunos las entendemos, algunos las sabemos. Sabemos que ciertas cosas traen como consecuencias claras a nuestra vida, pero no te conocemos todas. Entonces, cuando nosotros ignoramos, ¿cómo nos protegemos de nuestra ignorancia para no cometer actos que no van a traer consecuencias? Es hacernos de la palabra de Dios y su mandamiento. Cuando nosotros acatamos la palabra de Dios, esta actúa como un manto protector, porque mientras tú estés bajo el amparo de la palabra de Dios y los mandamientos de Dios, tu vida no va a tener consecuencias negativas. Entonces, la palabra actúa como un manto protector para librarnos de las malas consecuencias o las malas acciones, porque no somos conscientes de toda la ley del mundo espiritual que nos pueden afectar. En muchas ocasiones las situaciones que estamos viviendo no se deben a los acontecimientos preparados por Dios en muchas ocasiones las situaciones que estamos viviendo no se deben a los acontecimientos. Son consecuencias, dice, preparados por Dios para moldear nuestro carácter al de Jesucristo, sino más bien las consecuencias de las malas acciones o acciones que hemos tomado. Y lo que es peor, se siguen practicando. Algunas veces hay cosas que estamos viviendo, como enfermedad o como escasez o como alguna situación difícil a nivel familiar o a nivel laboral. Y nosotros decimos, ¿cómo manejamos esto? Y Dios nos está moldeando el carácter a través de lo que estamos viendo. Pero hay cosas que no se deben a eso. Hay cosas ligeramente que son consecuencias de nuestras acciones, de nuestras malas acciones o de nuestras malas decisiones. Entonces, algunas crisis familiares o matrimoniales, como también situaciones de apremio económico, adversidad laboral, enfermedades, desarmonía, confusión, privación de libertad, ruina, condiciones espirituales decrecientes, etcétera, no tienen que ver con el castigo de Dios ni nada de eso en nuestra vida, sino más bien con la consecuencia de una mala siembra. Y la única manera de detener, si es posible, revertir esta situación, es analizar minuciosamente nuestro accionar y volver a actuar y decidir conforme a la enseñanza del Señor Jesucristo a través de la Biblia, incluso de las cosas más pequeñas. De repente llegaba persona, mamá o abuelita, a hablar conmigo para que yo orara fervientemente al Señor para que aquel muchacho que había cometido un delito no fuera a dar a la cárcel o fuera librado.
Yo pienso y digo, ¿qué me está pidiendo esta dama? Están todas las muertes, están pidiendo que Dios no ejecute, porque la ley de Dios no se ejecute. O sea, va a ocurrir lo que tiene que ocurrir. Si hay misericordia de parte del juez, lo habrá. Pero ¿cómo? O sea, están diciendo, mire, yo quiero que haya impunidad con respecto. O sea, es doloroso y terrible saber que un hijo, un nieto o alguien que tú amas va a ir a dar a la cárcel porque cometió un delito. Pero es consecuencia de lo que hizo, no es una maldición de Dios. Entonces, yo puedo pedir a Dios la impunidad, porque las mismas personas que me están pidiendo impunidad a mí, o me están diciendo que yo ore para que haya impunidad, que yo como pastor interceda ante Dios, para que la persona no pague por su delito, son tremendamente duras cuando son afectados por otras personas que cometen un delito. No, es que esta persona tiene que pagar con la cárcel, ¿cómo que me hizo esto? Pero están pidiendo que frente a un delito cometido por ellos hay impunidad. Es una salta contradicciones. Pero Dios dice, no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso ha de cosechar. Entonces, dice, sino que más bien son como la consecuencia de una mala siembra. Y la única manera de tener, y si es posible revertir esta situación, es analizar minuciosamente nuestro accionar y volver a actuar y decir conforme a la enseñanza del Señor Jesucristo a través de la vida. La única manera de cambiar las cosas es volver a sentarnos en Dios y empezar a cumplir su palabra. Las gracias, la gracia de Dios actúa, pero la gracia actuó sobre nosotros para librarnos de la condenación eterna a causa del pecado. Es decir, Dios nos ama y nos perdona nuestros pecados, pero no significa que estemos exentos de las consecuencias de nuestras acciones y decisiones. Es por eso que Dios nos llama a ser sabios en todo lo que hagamos, y la verdadera sabiduría viene de Dios a través de su palabra. Entonces dice, hay creyentes que en su subconsciente creen que por el hecho de ser cristiano, algunos lo piensan y lo dicen, que por el hecho de haber aceptado a Cristo están exentos de las consecuencias del pecado. O sea, yo puedo pecar y no me va a pasar nada. O de las malas decisiones o de las malas acciones. Hay decisiones que son malas y que no son pecados, pero que son poco sabias y que me traen consecuencias. Como cuando yo hago una mala inversión económica y que aún así, por no consultar a Dios, me veo enredado en cosas y que al final me llevan a la ruina. O pactos que hago con personas que a la larga me van a traer consecuencias malas. Bueno, esas decisiones probablemente no sean pecaminosas, pero son falta de sabiduría. Entonces, la única manera de vivir es centrado en la palabra de Dios, es consultar a Dios. Entonces, ningún creyente, porque usted haya aceptado a Cristo, téngalo muy presente esto, muy metido en su mente y en su corazón, que usted haya aceptado a Jesucristo, que lo haya recibido en su corazón, no lo hace exento, no lo exceptúa de las consecuencias de sus malas acciones, de sus malas decisiones. Dice en Efesios, terminamos con este texto, Efesios 4:28, dice, el que hurtaba, o sea, el que tomaba, hacía operación ilícita, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con el que padece necesidad. No, pues, si usted roba, usted no siga robando, sino trabaja y tiene para compartir con el que tiene necesidad. El hurto no es algo que favorece a Dios. Dios no bendice lo que se obtiene por hurto, sino que eso trae maldición a tu vida. Y ese es el último texto que yo quería presentar a usted. No podemos ser igual que el mundo, no podemos entrar en la misma visión del mundo, de andar haciendo lo que se nos dé la gana y participar en lo que es corrupto y una vez gloriarlo. Pero que todo el mundo lo hace, no importa. Que la gente no me mira. Bueno, cuando tú eres creyente y te alineas con Cristo y recibes Cristo, hay muchas cosas que el mundo aborrece de Cristo, porque la Biblia dice que el mundo aborrece a Cristo. Hay muchas cosas que Dios no, que la gente aborrece. Y cuando tú te metes con Cristo, vas a decir que vas a ser aborrecido también, porque el querer actuar correctamente y andar como Cristo anduvo, no le agrada a mucha gente. Dice, en el mundo tenés aflicción.
En el mundo sufriré persecución. Eso es la verdad. Dice que nosotros vamos a ser perseguidos porque a mucha gente no le agrada la palabra de Cristo. Pero esto es algo que tenemos que ver. Laboralmente a mucha gente no le va a gustar que tú actúes correctamente y que no participes en cosas que no son indebidas. Pero tú tienes que mantenerte firme, porque para eso eres discípulo de Cristo. Pero hay otros que ni siquiera están siendo afligidos, sino que le atrae mucho algunos quieren ser partícipes de la aprobación indebida, de obtener beneficios que no son correctos. Hay gente que, por ejemplo, si es cliente no tiene ni asco para no pagar el metro, saltarse el metro. Hay gente que cuando puede robar, roba. No, como taruta, cuando puede engañar, engaña para un beneficio personal. Está vendiendo su alma. Por eso Jesús es muy lapidario en decir, ¿de qué le aprovecha al hombre si ganara el mundo y perdiera su alma? Bueno, mis queridos hermanos, yo les entrego esta palabra porque tengo un grado de preocupación, no poca preocupación, por los creyentes que de alguna manera se digamos, se juegan o coquetean con lo que es incorrecto y son partícipes de los preceptos mundanos y de la forma de conducir corrupto, como lo que estamos viendo ahora. Por eso yo me pregunto, y hago la pregunta, de estos 25.000 personas que tuvieron licencias falsas y que salieron del país con prescripción médica para poder gozar de vacaciones y todo eso, ¿cuántos serán creyentes? ¿Cuántas de esas personas irán a la iglesia? Y que no tuvieron ni un asco para hacer lo incorrecto, para mentir, para robar. Así es. Nosotros no podemos ser perfectos. Tú puedes cometer un error, pero resarce. No hagas eso. Hay gente que algunas veces le hacen propulsión indigna en el campo que no debe, que no, como por ejemplo, el asunto de las boletas, el asunto de no pagar, saltarse el pago de una estación de metro, o hay muchas otras cosas son partícipes. De repente hay gente en tu trabajo que dice, oye, mira, llevémonos esto aquí, y toda nadie nos va a ver, y roban en su trabajo. No es que lo hayan pedido al jefe, jefe, tú me puedes dar, sino que se lo sacan indebidamente, inapropiadamente. Hay algunos que sacan dinero indebidamente y lo esconden y de repente hacen boletas falsas o tienen cosas que no son para justificar un dinero que se apropiaron ellos. O sea, y muchos creyentes que participan de eso, ¿no? No saben que gastan maldición a su vida, porque todo lo que es mal avenido no va a obtener resultados. Entonces, dice ahí, y vamos a ir al texto que fue nuestro texto inicial, con el cual partimos. Y con eso vamos a terminar y dar gracias a Dios. ¿Qué es lo que es? Lo que el texto inicial que estuvimos viendo es muy simple. ¿Qué es lo que yo quisiera? Dice en Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La versión de la ley reina. Me gusta la versión castellana, que dice, y no os engañéis. Nadie desobedece a Dios impunemente. Lo que el hombre siembre, eso será también lo que cosechará, lo que cosecha. Y por último, la versión de latinoamericana del 95 dice, no se engañen, nadie se burla de Dios. Al final cada uno cosechará lo que ha sembrado. El que siembra en la carne y en la propia, cosechará de la carne corrupción y muerte. Entonces, no se engañen. Nadie desobedece a Dios impunemente. Lo que el hombre siembre, eso será también lo que coseche. Tenga en cuenta esto, mi querido hermano. Usted no puede andar por la vida participando de las cosas que son incorrectas. No puede ni debe andar por la vida participando de la incorrección que rodea al mundo. Nosotros no estamos para ser partícipes de lo que no es correcto.